El Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Señor bendiga a nuestros pastores, el hermano Alfonso Ortiz y a la hermana Yolanda de Ortiz. Dios le bendiga a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la avenida El Tintal. Dios le bendiga mucho. Que el Señor les visite cada día a través de su presencia, de su Espíritu Santo y de su bendita y poderosa palabra. No deje de leer la Biblia, no deje de orar, no deje de tener comunión con Dios y comunión unos con otros. Mis amados hermanos, quisiera compartirle una palabra hoy bajo el tema o el título: la historia de un sobreviviente. Y quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4. Vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Dios nos ayude en esta preciosa hora. Dios bendiga a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los caballeros, a todas las damas que componen la iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Tintal, y a todos los hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos están viendo y nos están escuchando. Para mí es un gozo querer compartir esta palabra desde el salón de los niños. No sé quién dará clase aquí en este salón número 1, si es la hermana Angie, la hermana Marlene, o cualquiera otra de las hermanas, que son una bendición para los niños porque lo hemos presenciado. Dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Samuel capítulo 4 verso 16. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos ilumine en esta hora. 4:16 de Primera de Samuel. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Padre Santo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que prediquemos tu palabra con amor y con todo denuedo, Señor, y que tu nombre, el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, sea glorificado en esta hora. Amén. La historia de un sobreviviente que tiene él dentro de su mensaje un título: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Hermanos, este sobreviviente no traía buenas noticias. Resulta que Israel estaba pasando un momento de tinieblas, un momento de oscuridad, un momento donde no se escuchaba con frecuencia la palabra de Dios, pues los primeros textos en los primeros capítulos del libro de Samuel nos dicen que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Proverbios nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, porque donde no está más el que guarda la ley de su Dios, prosperará, avanzará, se fortalecerá. Pero cuando no hay experiencias divinas, cuando no está la revelación, la pronunciación directa, inspirada de la palabra de Dios, la gente entonces permite que la mentira surja, que el pecado surja, que el entretenimiento surja, cuando no está lo verdadero de Dios, la palabra de Dios,
cuando no está presente, el pueblo tiende a desviarse. Y eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Elí, en el tiempo en que sus hijos eran responsables por el tabernáculo de reunión, por las ofrendas, por lo que el pueblo llevaba. Estos muchachos, a pesar de que estaban haciendo un trabajo sacerdotal, no hacían la voluntad de Dios. Es más, eran arbitrarios, estaban alejados de Dios, no tenían temor de Dios. Las personas que llevaban la ofrenda, el becerro, cuando lo sacrificaban, ellos a la fuerza quitaban cosas que no deberían quitar. Además de eso, que vivían cometiendo pecados con las mujeres del pueblo. El pueblo estaba cansado de todo esto. Y los que decían ser representantes de Dios, los que decían ser jóvenes criados en la voluntad de Dios, estaban totalmente lejos totalmente de la palabra de Dios, de la revelación divina y de la presencia de Dios. A pesar de que el arca de Dios estaba ahí, la presencia de Dios no estaba allí. A pesar de que se hacían ofrendas, a pesar de que las personas iban, en vez de salir contentos, salían disgustados y ofendiendo el nombre de Dios. En aquellos días había guerra contra los filisteos. Los filisteos se habían declarado enemigos de Dios. Se habían dispuesto a hacerle la guerra a la nación de Israel. ¿Por qué ellos comenzaron a despertar y a querer atacar a la nación de Israel? Sencillamente porque Dios no estaba con el pueblo. Dios le había dicho al pueblo cuando lo metió a la tierra prometida: si ustedes guardan mi pacto, yo estaré con ustedes. Si ustedes me obedecen porque son mi pueblo, los saqué con mano poderosa de Egipto, los saqué de la casa de servidumbre, ahora los voy a meter a esta tierra. Voy a castigar a estas naciones porque se corrompieron, porque se pervirtieron todos. Y ustedes van a poseer esta tierra si ustedes guardan mi pacto que yo les doy hoy por medio de Moisés y ahora por medio de Josué. Si guardan esta ley, si guardan mis mandamientos, mis estatutos, si ustedes me honran, yo voy a estar con ustedes y vuestros enemigos temblarán delante de ustedes. Las demás naciones lo pensarán para atacarlos. Entonces había oscuridad en Israel. Las ofrendas voluntarias no eran apreciadas. Los votos no eran valorados. Las ofrendas no eran dadas de buena gana, porque estas personas que decían tener la responsabilidad del tabernáculo no honraban a Dios. Dios se apartó de ellos. Ellos estaban ahí, pero Dios no estaba ahí. El arca del pacto estaba ahí, pero la gloria que descendía al arca del pacto en medio de los querubines no estaba ahí. Eso me recuerda a un texto que leí en estos días, en Hebreos capítulo 8, verso 9. Muy importante y muy significativo ese texto, porque el escritor a los Hebreos está citando al profeta Jeremías, creo que el capítulo 30 o 31, cuando Dios habla del nuevo pacto que él profetiza por medio de Jeremías y cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo voy a hacer nuevo pacto con ustedes, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los metí a la tierra, pues ellos no cumplieron mi pacto y yo me di
y yo no me di por entendido. Así dice Hebreos 8:9. Y yo no me di por entendido. Ellos no cumplieron el pacto que yo les di. Yo no me hice responsable de ellos. Es más, la versión de 1909 de Reina Valera dice: ellos no atendieron mi pacto y yo los menosprecié. Ellos no quisieron estar conmigo, yo no estuve con ellos. Los filisteos le declararon la guerra a Israel. Y entonces Israel decidió ir a combatir. Y a alguien se le ocurrió a alguien, porque no fue Elí, decir: vamos a llevar el arca del pacto para ganar. Vamos a llevar el arca para ganar la batalla. Y la gente fue con esa bullaranga y llevó el arca del pacto, que para muchos representaba la presencia de Dios, pero Dios no estaba allí. A pesar de que el arca del pacto, muchos hablan de ello, hasta personas que no son cristianas, científicos, hasta gente que dice que el arca tenía poderes sobrenaturales, pero lo que hacía que el arca fuera majestuosa era la gloria de Dios. Lo que te hace majestuoso a ti, hermano, lo que te hace diferente a las demás personas, no es que te sepas la Biblia de memoria, no es que hayas hecho curso de teología, no es que eres tremendo cantante o tremendo músico o que tocas bien la guitarra. Eso no es lo que te hace majestuoso o alguien dentro de la iglesia o te hace iglesia. Lo que te hace diferente a ti con el resto del mundo es la presencia de Dios en tu vida. Si la presencia de Dios no está en tu corazón, si la presencia de Dios no está en tu alma, eres como címbalo que retiñe, eres pura bulla, como dicen en mi tierra, eres puro bla bla, puro escándalo. Por eso usted ve personas que dicen ser algo y tienen fama, pero salen hablando y profetizando estupideces, salen idolatrando personas también, salen diciendo y haciendo cosas que no tienen sentido, porque aunque suena duro y suena cruel, la presencia de Dios no está en ellos. Jesucristo dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, yo permaneceré en vosotros. Si vosotros hacéis lo que yo digo, seréis mis amigos y seréis verdaderamente mis discípulos. Mire lo que dice Jesús. Hermano, pero cite la Biblia. Bueno, Juan capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Si vosotros hacéis lo que yo digo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. La presencia de Dios. A los discípulos les dijo: quedaos en Jerusalén y no salgáis de ahí hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. ¿Cómo? Cuando la presencia del Espíritu Santo esté sobre vosotros, me seréis testigos. Mire, un Juan el Bautista que estuvo 20 años en el desierto, lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, para profetizar, predicar 6 meses. 20 años en un desierto para predicar y profetizar solamente 6 meses. El mismo Hijo de Dios, 30 años y 40 días en el desierto para obrar durante 3 años y medio. Ahora muchos quieren estudiar la Biblia 1 año, vivir en un instituto 1 año, ayunar 3 días y ser famoso durante 20, 40 años. Pero mire cómo trabaja la palabra. Si vosotros permanecéis en mí, el Padre y yo vendremos y haremos morada allí. Haremos morada.
Y si la presencia de Dios está en tu vida, ¿qué más te hace falta? Si la presencia de Dios está en tu vida, ¿qué más te hace falta? Si Cristo está en tu vida, ¿qué más te hace falta? El que debe estar preocupado ahorita es el que nunca ha dejado entrar a Cristo en el corazón. El que no está leyendo la Biblia, el que no está buscando a Dios, sino que está entretenido viendo televisión, viendo programas que lo que siembran es estupidez, viendo videos, lo que llaman memes hoy en día, graciosos, como para apartarse de la realidad. No, hay una realidad por encima de la enfermedad. Hay una realidad por encima de los problemas, hay una realidad por encima de la escasez, es la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Te sientes estresado, hermano? ¿Te sientes asustado, amedrentado? ¿Te sientes solo? Entonces hace falta la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero si la presencia de Dios no está en la casa, si la presencia de Dios no está en el corazón y la Biblia todavía está guardada en la gaveta, en el escaparate, o está abierta en el altril, en el Salmo 91, y tú continúas amargado, y tú continúas discutiendo con tu mujer, y tú te disgusta la presencia de tus propios hijos, Dios no está en tu vida y no te va a salvar el rosario, no te va a salvar la camándula, no te va a salvar una Biblia abierta que no estás leyendo ni estás viviendo. No, te hace falta es la presencia de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás un testigo. Y me serás un testigo. La gente tiene que conocerme si tú me conoces primero. La gente sabrá de ti si yo estoy en ti, dice el Señor. Lo dice en su palabra. Ellos no cumplieron mi pacto, yo los menosprecié. Versión de 1909, Hebreos capítulo 8, verso 9. Ellos no cumplieron mi pacto. Hermanos, en estos días he pensado, he meditado, he estado estudiando la palabra. Usted tiene que saber delante de quién está. No está delante mío, no está delante de su esposa. Elías Elías se paró él solo. Bendito sea Dios. Elías se paró él solo delante de un rey, delante de un grande, delante de los servidores de ese rey, y dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá ni habrá rocío, sino por mi palabra. Mira, hermano, qué tremendo. Dios no lo regañó, Dios no le dijo nada. Hey, ¿por qué tú dijiste que por tu palabra? ¿Por qué no dijiste que era por mi palabra que iba a llover? Dios no le dijo nada. ¿Sabe por qué Dios no lo regañó? Ni lo discriminó, ni nada, porque él había dicho la verdad: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y cuando una persona está en las manos de Dios, cuando una persona está en la presencia de Dios, tiene el respaldo absoluto de Dios. No es esa clase de personas como los que están ahorita: ojalá viniera el hermano fulano y me profetizara, ojalá viniera la hermana y me profetizara. Ayer estaba viendo un video así, y cuando veo en un programa de oración un título que decía: profetiza fulana de tal. Ay, hermano, no va a llover sino por mi palabra. Es más, si usted lee el capítulo 10 de Samuel, cuando Samuel unge a Saúl por rey, Samuel le dice una serie de cosas. Te vas a encontrar alguien que te va a decir: las almas que estaban buscando ya aparecieron
Cuando encuentres esa compañía, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y profetizarás y serás mudado en otro hombre. ¡Ey! Te sientes el mismo. No te sientes diferente. Te hace falta la presencia de Dios. Te hace falta el poder de Dios. Israel fue a pelear, se llevó el arca, pero Dios no estaba en el arca porque no había nadie dispuesto a obedecer a las tablas de los mandamientos de Dios que estaban en el arca. No estaban dispuestos a aceptar el llamado de Dios como lo fue Aarón, la vara que estaba ahí. No estaban aceptando el poquito de maná que estaba dentro del arca del pacto, que era el testimonio de que Dios siempre sustenta a su pueblo. No importa que haya tinieblas, no importa que haya peste, no importa que haya enfermedad, no importa que haya terremotos, no importa que haya desgracia. Si la presencia de Dios está ahí, como dice la canción, como dice el himno, si está la presencia de Dios en tu vida, en tu alma, en tu corazón, que se caiga el mundo si quiere, que se revienten las guerras que se tengan que reventar, que hayan terremotos, que hayan enfermedades, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero si Dios no está, ten miedo y asústate, pero llámalo, invócalo. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te estás quejando, estás preocupado por la situación. Ahí está tu habitación, ahí está tu Biblia. Comienza a invocar el nombre de Dios. Porque hasta que la iglesia no sepa delante de quién está, quizás no vaya a haber luz por muchos días. Quizás lo que haya es tiniebla. Porque lo único que tiene sentido en este planeta es la iglesia, que tiene la presencia de Dios. No la que tiene muchos lujos, no la que tiene mucho dinero, no la que escucha vanas palabrerías por ahí. Es la experiencia personal. ¿Se acuerdan del capítulo 8 del libro de los Hechos? Y no miro solamente la experiencia que tuvo el apóstol San Pablo en el capítulo 9, sino la experiencia que tuvo, dice la Biblia claramente en el capítulo 9, la experiencia que tuvo un discípulo en Damasco. Él estaba orando en su casa. El discípulo no era apóstol, no era profeta, no era evangelista, no era maestro, no era diácono, tan siquiera. Era un discípulo, un oyente de la palabra que estaba en Damasco, pero estaba orando en ese momento en la habitación, porque cuando tú decides estar un rato con Dios, no te voy a exigir 10 horas ni 5 horas, pero si estás dispuesto a encontrarte con Dios, Dios se encontrará contigo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, una experiencia poderosa. Está el discípulo orando, y cuando él está orando, escucha una voz que le dice a Ananías, y él dice: "Heme aquí, Señor". Ananías, necesito que me hagas un favor. Ve a la calle derecha, por ahí, cerca de tu casa. Estoy parafraseando. Cerca de tu casa hay un hombre que se llama Saulo. Él está orando y te ve a ti en visión, que le pone la mano y recibe la vista. Y él orando, hablando con Dios en su habitación, le dice: "Señor, pero ese tipo es malo. Ha hecho maldecir a muchos cristianos, ha perseguido y asesinado". Y el Señor le dijo: "Tranquilo, ve, que instrumento útil me es este". ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás? ¿En tu habitación, hablando con Dios o viendo memes? ¿Hablando con Dios o viendo
leyendo la Biblia y preguntándole a Dios por el futuro de todo. Porque si estás hablando con Dios, Dios hablará contigo. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El dolor más grande, la gente critica al profeta Elías cuando reúne al pueblo contra los 850 falsos profetas, pero él dice la verdad. Él dice: solamente yo he quedado profeta de Jehová. Porque eso fue lo que le demostró el pueblo. Eso fue lo que le demostró la nación. Que ellos no querían hablar con Dios, que ellos no querían estar delante de Dios. Y Él los enfrenta y le dice: solamente yo he quedado profeta de Jehová. Es más, si Baal es Dios, váyanse con Baal. Pero si Jehová es Dios, venid, seguidle, id en pos de Él. Y sabe, el pueblo estaba tan mal, tan confundido, tan esparatado, tan lejos de Dios, que no respondió palabra. Estaban tan confundidos que no hallaban si irse para allá o para aquel lado. ¿Cuál es tu momento, hermano? ¿Cuál es tu protagonismo? Porque Moisés estaba solo pastoreando ovejas y la zarza ardía en fuego. Porque antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, en el capítulo 3 de Primera de Samuel, antes que se acabara la luz de la lámpara, Jehová llamó a Samuel: ¿dónde estás tú ahorita, hermano? ¿Eres un sobreviviente? Porque los sobrevivientes no vienen contando victoria. Se llevaron el arca del pacto, Dios no estaba con ellos, y se formó la guerra y ganaron los filisteos. Solamente quedó un sobreviviente para hacer cumplir lo que Dios había dicho en el capítulo 2, verso 30 de Primera de Samuel. Elí salió corriendo. Un sobreviviente no da buenas noticias, aunque la expresión sea preciosa, aunque él diga: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Por qué? Porque Israel había sido derrotado. ¿Por qué había sido derrotado? Por lo que hemos redundado ahorita mismo. Dios no estaba allí. La gente puede hacer mucho escándalo, la gente puede tener mucha tecnología, la gente puede tener mucho dinero, la gente puede tener mucha fama, la gente puede tener mucho conocimiento teológicos, académicos, puede tener mucha picardía, pero si Dios no está ahí, no hay nada. Moisés dijo: veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Un arbusto, todos se prendían y se consumían, pero esa zarza no se consumía. Porque la presencia de Dios marca la diferencia. El poder de Dios, no los objetos. La palabra de Dios cumplida. Muchos están diciendo: la Biblia está diciendo la verdad, y no lo critico. Pero te falta la otra verdad de la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. Así es que se confirma la palabra de Dios cuando Dios está ahí. Necesito un hombre que crea este libro. Necesito una persona que lea esta Biblia y la crea. Porque mire, hermano, si el Señor Jesucristo le hubiese dicho a un niñito de 5 años: tú le puedes decir a este monte, quítate y échate de aquel lado, ese niñito hubiese cambiado la geología y la geografía del planeta. Si tuvieras fe con un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte: quítate y échate a otro lado. Y Zacarías capítulo 9, Dios confirmando el llamado de Zorobabel, le dice al monte: ¿quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel serás reducido a nada. Yo creo que no sabemos nada de la palabra. Yo creo que
experiencia de la palabra. Nos hace falta mover montañas, nos hace falta que la presencia de Dios marque la diferencia en la casa, que veamos el poder de Dios. Pedro dijo: Señor, si eres tú, deja que yo camine. Jesucristo le dijo: ¿qué te pasa? Nada más puedo yo caminar. No le dijo así, le dijo: ven, ven. Y fue y caminó. ¿Qué le has dicho a Dios? Y si lo que pasa aquí, y si lo que está aconteciendo depende de ti ahora, de cuando estés hablando con Dios. Porque usted lee los salmos, y los salmistas no eran como nosotros. Los salmistas sin miedo decían: ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde está tu poder? Dicen algunos salmos así. Oh, el Salmo 22, ¿cómo empieza? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 84, ¿qué dice? Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Cambiando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, mientras que la lluvia llena los estanques. Pero el Salmo 42 dice: oh Dios mío, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué ha de decir el enemigo: ¿dónde está tu Dios? Este muchacho sale corriendo, este muchacho sale y llega avergonzado, gritando, desesperado, con una mala noticia. Era un sobreviviente que iba a contar una historia. La historia de vivir sin Dios. Esa era la historia que él iba a contar. ¿Quién eres tú? ¿Un sobreviviente o el instrumento útil de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Que somos sobrevivientes o instrumentos de Dios? Yo vengo de la batalla. Él llegó llorando, con la ropa rasgada, todo herido, todo destruido, como se sienten algunos, porque vivían de un púlpito, vivían de una guitarra, vivían de un canto. Es tiempo de que vivas de la gloria de Dios, la gloria que cayó en el Sinaí. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Y cuando Dios hace morada en una persona, tiembla la tierra, la gente comienza a caminar por encima de las aguas, aparecen ángeles y te dicen: mira, tienes que ir a tal lugar. Cuando la gloria de Dios está en nosotros, en una persona, la voz de Dios siempre está hablando y está diciendo, aún te dice: no temas, tranquilo, estate tranquilo y mira cómo trabajo yo. Estás quieto sin conocer que yo soy Dios, que no hay otro, que no es un ídolo, porque así lo miró Elí, como una estatua, como un ídolo. Así tenían el arca del pacto, como un ídolo. Y usted lee 1 Samuel 2:30, y a mí esa palabra en verdad me asusta, y yo creo que algunos me irán a criticar, pero es así. Esa palabra asusta. Porque le dice: yo había jurado que tú y la casa de tu padre estarían delante de mí. Pero ¿qué? Yo nunca tal haga, porque yo honro a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en nada. Los que me desprecian, los que no toman en cuenta mi palabra, los que no les importa mi pacto, los que creen que las cosas son así nada más, y se inventaron de mí una religión para engañar a la gente, para quitarle dinero a la gente, para que la gente viviera entretenida con payasadas. Ya te quité templo, ya te quité silla, ya te quité de todo. Ahora tienes que tomar una decisión. Estoy en tu cuarto y estoy esperando que hables conmigo y yo hablaré contigo. Pero los que me desprecian, yo también los desprecio. Hebreos 8:9.
Primera de Samuel 2:30. Nunca yo te haga, porque los que me han despreciado serán tenidos en nada. Apocalipsis capítulo 3, versos 20 en adelante. Dile al ángel de la iglesia en la Odisea, dile el amén, es decir, yo cumplo lo que digo. Si yo te prometí algo, yo lo hago. Si yo te prometí vida, vida te daré. Si yo te prometí que saldrás de esto, saldrás de esto. Dile el amén. El que anda en medio de los candeleros dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni refrescas, ni eres caliente, ni proporcionas calor en medio de la frialdad. Entonces te vomitaré de mi boca. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, para aquellos que dicen: no juzguen, no digan nada, si la gente está en pecado, Dios verá. No, te vomitaré de mi boca. Y tú has dicho: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, porque la gente está mirando como señal de Dios la riqueza, el carro, la moto, el trabajo, la profesión. Esa no es la señal de Dios. La señal de Dios es: yo estoy contigo todos los días, seas pobre, estés enfermo, estés inválido, estés tuerto, estés lo que sea, yo estoy contigo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de que hay un Dios vivo. ¿Sabe usted delante de quién está? ¿O va a contar la historia del sobreviviente? Israel huyó. Israel salió corriendo delante del enemigo. Elí lo escuchó y lo hizo acercar, porque Elí estaba preocupado por el arca, porque pensaba que Dios era el arca. Y muchos dicen que Dios era el arca por las maravillas cuando lo usaban. No, lo que hacía diferente era la presencia de Dios, del Dios invisible. Y él llegó y le dijo: acércate. Él sobrevivió, sí, pero no tenía una buena noticia. Elí le dijo: ¿qué pasa? No, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Dijo: Israel huyó delante de los filisteos y hubo una gran mortandad, y tus dos hijos, Ofni y Finees, también se murieron, y el arca de Dios ha sido capturada. Y Elí, como tenía la esperanza en el objeto, le dio un terrible golpe en el pecho y cayó para atrás y se desnucó, porque ya estaba viejo y ciego y sin Dios y sin esperanza. Se preocupó por el objeto cuando Dios le dijo: hónrame y yo te honraré, yo estaré contigo. No es lo material, no es lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que no se ve, dijo el apóstol, es inconmovible, mas las cosas que se ven son movibles y tienden a desaparecer. Y la gente comenzó a llorar. Fue por el arca del pacto. Hasta una mujer se le adelantó el parto y dijo: pónganle a mi muchacho Ícaro, porque hoy ha sido traspasada la gloria de Israel. Lo que ellos no sabían es que Dios tenía un muchachito que le había dicho, porque ese sí estaba delante de Jehová: Samuel, yo voy a hacer algo tan terrible, yo voy a hacer algo tan poderoso, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Tú no serás un sobreviviente, tú hablarás mi palabra, tú le dirás al pueblo mi voluntad. El arca volverá, porque mi presencia la traerá. Tú no eres un sobreviviente. Tú no eres un sobreviviente. El Cristo
Cristo de la gloria esté en tu corazón. La presencia de Dios está en tu vida. La presencia de Dios está en tu casa. Y si te has sentido solo, y si te has sentido humillado, y si te has sentido frustrado por todo lo que está pasando, es que no estás mirando donde tienes que mirar. Los que miraron a Él no fueron avergonzados, sus rostros fueron alumbrados. Y después que habló el sobreviviente, se levantó el hombre de Dios. Se levantó el hombre de Dios. Y el arca del pacto volvió a tener sentido, porque la presencia de Dios descendió allí otra vez. Y cuando estaba en el templo de los filisteos, dedíquele tiempo a ese pasaje, Dios hizo que ese ídolo grandote se arrodillara ante su presencia. Y después que lo levantaron, le cortó las manos, le cortó la cabeza, lo